y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. En el marco del inicio de operaciones del TEMEC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Somos países, somos pueblos, vecinos, hermanos, que queremos mantener buenas relaciones en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural. Y ese es el propósito de esta visita, que como lo dimos a conocer al mediodía, es el comienzo de una etapa nueva. Hemos firmado un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y con este nuevo tratado se va a fortalecer la economía de nuestra región, de América del Norte. Ese es un propósito fundamental y es, desde luego, una muy buena noticia para los habitantes de los tres países. En unos minutos más estará con nosotros vía Zoom aquí en el estudio el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y vamos a ver una breve semblanza sobre su trayectoria política. Del rancho hasta el Senado, también fue gobernador y en la Cuauhtémoc delegado. Para la ley de la marihuana, el senador sí se mocha. Como buen zacatecano, se encomienda al Santo Niño de Atocha. La marcha de Zacatecas a la pantalla de cristal que esta noche recibimos al senador Ricardo Monreal. Senador Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta noche. Senador, en este contexto del principio de operaciones del TEMEC, escribes un artículo en donde mencionas que el pasado Tratado de Libre Comercio lo único que generó fueron desigualdades. ¿Qué esperamos de este nuevo TEMEC, senador? Mira, he escrito, ahora estoy escribiendo sobre el TEMEC y sobre el TLC, y creo que este es un mejor instrumento, el más acabado en materia comercial y el más acabado en aprovechar las propias asimetrías de cada uno de los países en esta región, la más grande del mundo. Espero, en lo personal, esperamos que haya desarrollo económico, reactivación económica y también generación de empleos. Y además de que los empleos también sean bien pagados, bien remunerados, como en el caso de la industria automotriz, y en otras industrias, aeroespacial y otras, donde los salarios van a tener que ser similares en la región, en los tres países de Estados Unidos, Canadá y México, y en donde México tiene el rezago más importante en materia de salarios. Senador, hablas de asimetrías, pero también hemos sufrido graves intromisiones de nuestro vecino país hacia México. Bien mencionas en tu artículo el lamentable operativo Rápido y Furioso. Este tipo de intromisiones, ¿cómo podemos ya no fomentarlas, que ya no sigan ocurriendo este tipo de intromisiones en este país? Este es un tema importante que espero no quede en la impunidad, Adriana, en donde hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República y donde, a propósito del viaje que realizó el presidente de México a Estados Unidos, fue uno de los temas que seguramente se planteó, dado que se había enviado una nota diplomática
solicitando información y explicación de ese operativo que en efecto, Adriana, fue injerencista y fue una falta de respeto al país, porque al introducir estas miles de armas, con ellas asesinaron, ultimaron y terminaron con la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, independientemente si eran o no responsables o delincuentes, dado que ni siquiera se llegó al proceso penal para procesarlos. Este operativo, senador, dejó al descubierto el grave problema que tenemos en México, que es el tráfico de armas, que recibimos más del 80% de las armas que hay en este país, se reciben de Estados Unidos. ¿Se va a tener alguna respuesta? ¿Se va a firmar algún tratado para no tráfico de armas hacia nuestro país? Hay un tratado internacional que México firmó, Adriana, para la prohibición de armas a la nación mexicana. Hay un tratado que se firmó con todos los países. En la ONU hay incluso acuerdos y resoluciones que prohíben el traslado y la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos. Ha faltado vigilancia y la propia corrupción a la que estaba acostumbrado moverse el país había permitido el ingreso de muchas armas, miles de armas de todos los calibres y lamentablemente de las prohibidas y del uso exclusivo del ejército que diariamente traspasaban nuestras fronteras con la complicidad y la tolerancia de las autoridades de migración y de aduanas, debemos de decirlo con todas sus letras. Pasaban por ahí con actos de corrupción y con actos que verdaderamente lastimaron al país. Por eso en las aduanas se está iniciando un proceso de depuración profundo para eliminar todo este tipo de redes de corrupción institucional que se fueron generando a través de los últimos años en este país. Senador, ¿en qué va a favorecer a México esta reunión entre dos presidentes, como tú lo mencionas, que son como el agua y el aceite? Un presidente republicano de derecha y un presidente de izquierda. ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta reunión? Has tocado un tema clave ahora que está todo mundo hablando de la visita que realizó el presidente López Obrador. Yo sacaría dos conclusiones, Adriana. Primero, el que haya habido este encuentro para muchos insólito, con un presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump, que lamentablemente asumió posiciones antimexicanas en su campaña y después en su gobierno, en donde generó un clima de odio, un clima de descalificación permanente en contra de los mexicanos radicados en el exterior y de los mexicanos que vivimos aquí, sin descontar a los Dreamers o estudiantes que están realizando preparaciones en el país del norte, en distintas universidades o centros de investigación. Pero el haberse reunido con el presidente mexicano después de estos 2 años después del triunfo electoral, me pareció no solo importante, sino que actuó con audacia, habilidad y sensibilidad política el presidente López Obrador, al haber eliminado por lo pronto, aunque sea temporalmente, Adriana, este clima de hostilidad permanente del presidente Trump contra México. El hecho de haberse reunido, el hecho de haber intercambiado consideraciones, por no decir elogios mutuos, me parece una actitud de parte del gobierno y del presidente mexicano inteligente y sobria, pero inteligente y con una claridad
pensando en su país. Me pareció muy bien el encuentro y me pareció muy bien la relación de intercambio de posiciones de sus países como representantes legítimos de las mismas. Senador, en medio de esta pandemia, pero también de la elección en Estados Unidos, ¿qué crees tú que sería más conveniente para el país, la reelección de Trump o el ingreso de Biden? Mira, frente a esta pandemia, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos están valorando bastante a sus autoridades. Te diría, Adriana, que en el mundo, frente a la pandemia, se están revisando los perfiles y se está revisando todo el acontecer y el actuar de los jefes de Estado, no solo Estados Unidos y México, sino en el mundo. Y creo que Biden, como candidato demócrata, no está lejano a una posible victoria, pero también Donald Trump se benefició, se benefició de la actitud respetuosa del presidente mexicano. En Estados Unidos la comunidad latina, la comunidad hispana, es muy fuerte y al presidente de la República, López Obrador, lo respetan. Claro, no fue a hacer promoción política electoral, era obvio, ni fue a lanzar confetis, globos o silbatos en favor del candidato republicano, pero la buena relación entre, en efecto, lo que tú has dicho, lo dije en el artículo en esta semana, insólito, el candidato republicano representante de la derecha más extrema en Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador, presidente surgido de un movimiento de izquierda que nunca en la historia de México había sucedido, hacen interesante y hacen muy clara la lección de que en política los extremos se juntan y de que en política es correcto y conveniente los acuerdos fundamentales, como fue el caso. Para mí fue una gran lección la que los dos enviaron. Y el presidente mexicano, que todo el mundo pensaba que llegando a la presidencia iba hasta declarar la guerra a Estados Unidos, se equivocaron. Actuó como estadista, actuó como patriota, actuó como un presidente de la República con sentido y responsabilidad política. Senador, y un gran artículo el que usted escribió con un gran análisis. Cambiando un poco de tema, el día de ayer, en el marco de la Comisión Permanente, presentó una iniciativa sobre el uso de las tecnologías en el Poder Judicial. Derivado de esta pandemia, bueno, pues se han implementado aceleradamente el uso de estas tecnologías. Sin embargo, el Poder Judicial aún está un poco corto del uso de estas tecnologías. Platíquenos un poco sobre su iniciativa. Es muy oportuno tu comentario. Te felicito, Adriana, porque eres de las periodistas que lee, estudia, que está actualizada. Esta iniciativa apenas la presenté hace unos días, hace 2, 3 días. Es una iniciativa de justicia en línea. Te la voy a enviar para que puedas compartirla con tus televidentes, con tus escuchas, porque deben de leerla completa. En esta época de pandemia, en efecto, el ejemplo es este que estamos teniendo ahora tú y yo, con tu público, de una entrevista a distancia, utilizando las redes digitales, pero lo que estoy planteando es justicia en línea, es decir, que no por la pandemia deban retrasarse los juicios de amparo, las demandas contra la violación de derechos humanos, los juicios civiles de abandono de familiares o de alimentos para familias que necesitan, o de custodias o de tutelas, o en materia penal, que es muy usual, los términos y los periodos a los que están sujetos los procesados o los primodelincuentes. Es una iniciativa que obliga al Poder Judicial de aprobarse y a los tribunales estatales
a incorporarse a la justicia en línea para el uso de las tecnologías de la información que llegaron para quedarse y que cada vez serán más indispensables en el trabajo cotidiano. No solo en el Poder Judicial, Adriana, también en el Congreso, en la aprobación digital en línea de leyes y reformas que actualmente no se nos permite hacerlo, o en el Poder Ejecutivo, que de hecho es quien más ha acudido a este sistema del uso de tecnologías de información. Así es de que es muy importante esta iniciativa. La pueden encontrar en mi página www, en la página web Ricardo Monreal. Ahí la pueden encontrar completa para leerla. Son apenas unas 30, 40 hojas. Reviso estudios de derecho comparado y es una modificación a un artículo de la Constitución, al 17 constitucional. Por eso es muy interesante lo que me has comentado y lo que me has preguntado. Ojalá puedan entrar a mi página o en Twitter también está y en Facebook, en las redes, para que la puedan revisar, criticar, cuestionar y enriquecer, porque es apenas una iniciativa. Pues muy de avanzada y muy oportuna, senador, la iniciativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí le vamos a dar, sin duda, una gran difusión a esta interesante iniciativa. Gracias por estar esta noche vía Zoom, senador Ricardo Monreal. Y ustedes no se vayan porque vamos a un corte comercial y a nuestro regreso seguimos con la información legislativa de la semana. Los pendientes económico-presupuestales en Cámara de Diputados. Ya está con nosotros nuestra experta en temas financieros, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Vamos a hablar justamente de eso. Yo creo que conforme ha ido avanzando la pandemia, hemos visto una cantidad impresionante. Uno, de iniciativas buscando recursos extraordinarios, ya sea para el sector agropecuario, para el sector automotriz. En fin, en realidad es un tema que a todos preocupa y hay de la oposición o inclusive del grupo de Morena se han presentado varias iniciativas y también puntos de acuerdo o decretos llamando a el utilizar incentivos fiscales para detonar a la economía. Sin embargo, hay una realidad y esa realidad es la que todos los meses, a final de mes, la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados y es el informe de finanzas públicas. Desde que empieza la pandemia a finales de febrero, las cosas se veían bien, con una recuperación relativa de la recaudación. Y para el mes de marzo, cuando se presentan las declaraciones de las empresas, pues la recaudación creció, inclusive valía que se presumiera desde el púlpito presidencial este monto recaudado. Sin embargo, a partir del gran encierro, que empieza propiamente a finales de marzo y todo abril, mayo y junio, los reportes que ha dado la Secretaría de Hacienda, el último el 30 de junio, y te reporta el mes de mayo, te advierte una caída precipitada de los ingresos públicos, pero también una decisión de actuar conforme a la ley. El Ejecutivo ha estado perfectamente cumpliendo lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No se ha llamado a un periodo extraordinario para, por ejemplo, convocar a definir un programa de emergencia económica, como en otras ocasiones se hacía. Él está convencido de que no es necesario subir las tasas impositivas, sino mejorar la recaudación, quitar todos los agujeros y por ahí es por donde se han estado enfocando las baterías del SAT. Sin embargo, hoy por hoy, entre la caída de los ingresos petroleros y la caída de los ingresos presupuestales, estamos hablando de una reducción aproximadamente del 7% de los ingresos públicos, de los cuales 3,5% son fiscales.
Entonces, pues yo creo que en el mes que viene, en este mes de julio, seguramente la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo, enviará a la Cámara de Diputados el aviso de que tendrá que hacer otro ajuste o la forma en que podría acomodar el gasto público para sortear la coyuntura, sobre todo pensando en el repunte económico en la segunda mitad de este año. Hoy es algo que está muy indefinido porque la presión más importante del gasto sigue estando extraordinario en el sector de salud y más si se considera la posibilidad de importar lo tendremos que hacer, vacunas a precios de oro para el COVID una vez que salgan y también medicamentos que contengan el avance de la pandemia. Creo que estas dos condiciones presionan muy fuertemente el gasto público, tanto como el constante reciclamiento de la enfermedad, de tal manera que los estados están manifestando constantemente presión y lo hacen a través de la Cámara de Diputados porque están queriendo replantear inclusive el acuerdo de coordinación fiscal, algo que no está transitando y tiene que ver con el gasto extraordinario en infraestructura hospitalaria, sobre todo. En fin, de esto vamos a seguir platicando, Adriana. Alicia, muchas gracias. Sí, urge una reasignación del presupuesto, sobre todo para solventar esta pandemia y poder amortizar la crisis económica. Gracias, Alicia Salgado. Hasta luego. Y vamos a la nota que nos preparó Claudia Ivette García sobre el trabajo que realizan los congresos locales para la reactivación económica. La Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, que aglutina a las 32 legislaturas del país, sesionó de manera virtual para abordar los temas que le urgen a México. COPECOL se reúne normalmente cada mes con los integrantes de su consejo consultivo, con mucha asistencia. Hubo más de 40 diputados de la mayoría de las entidades federativas. Desde su creación, hace 12 años, la COPECOL ha sido una plataforma plural para debatir la agenda legislativa. Actualmente, la prioridad es la reactivación económica tras la crisis sanitaria. Si bien pues se reconoce que se está haciendo un esfuerzo, pues nos parece que hay que buscar un extra en apoyo a esas miles y miles de empresas que hoy pues literalmente están cerrando, a esos miles y miles de trabajadores que se están quedando sin empleo y que no tienen frente a ellos un camino por el cual llegar a resolver o a tener una opción de trabajo, una opción de negocio. Y ahí es donde creo que hay que enriquecer la propuesta del gobierno federal. La reactivación económica también debe provenir de reformas legislativas a nivel local. Y nosotros hemos hecho lo propio en lo local, respaldando iniciativas de los gobiernos locales, de los gobernadores, en todo lo que se refiere a estímulos económicos para la pequeña y mediana empresa. El trabajo de los congresos locales será determinante para la reactivación económica y para la adaptación de una legislación congruente con la realidad que los mexicanos vivimos actualmente. Creo que hubo un consenso en que los congresos locales deben jugar un papel de facilitador, es decir, todo lo que los gobiernos locales propongan en beneficio de la ciudadanía, en beneficio, por ejemplo, de los trabajadores de la salud que han sido incluso agredidos en sus comunidades, pues hay congresos locales que han legislado, que han incluso judicializado estos temas, imponiendo sanciones a quien se atreva a agredir al personal de salud. Hay congresos que hemos legislado modificaciones presupuestales, creaciones de programas nuevos de apoyo. A mí me parece que el término de facilitador es lo que más se adapta en este momento al papel que deben jugar los congresos locales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En breve, el gobierno federal enviará al Congreso el proyecto de Ley General de Educación Superior, en la cual se tocarán temas relevantes y controvertidos como la autonomía universitaria, el papel de las entidades federativas y la operación de las instituciones privadas. Sobre los alcances de esta ley, platicaremos con el senador Rubén Rocha Moya,
presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Estamos tratando de diseñar esta que sería la primera ley general de educación superior. Estamos revisando y precisando los términos de la autonomía universitaria, el nombramiento de los órganos internos de control, que deben atenderse, en el caso de las universidades autónomas por ley, deben atenerse justamente a los criterios de la autonomía que los fija la fracción séptima del artículo 3 constitucional. Estamos tratando de definir con la mayor amplitud los términos de la libertad interna en las universidades, no solamente la autonomía, la libertad de cátedra, sino también de investigación, de expresión de los universitarios con entera libertad. Hay el tema del financiamiento, por supuesto, que es una preocupación generalizada en todas las instituciones, no solamente las autónomas, sino también aquellas que dependen directamente de la Secretaría, como son los tecnológicos, son algunas universidades, como el caso de las interculturales, etc. Es decir, estamos tratando de atender normativamente a toda la diversidad de instituciones de educación superior. Esta ley va a dar mucho más autonomía, por decirlo así, no tanto decretada en el sentido que lo marca la Constitución en su artículo 3, pero esta ley va a dar, tiene mayor apertura en materia de la enseñanza, en materia del respeto, por ejemplo, a los regímenes laborales de cada institución, etc. Entonces hay una ampliación de las libertades y también de las formas autonómicas con las cuales pueden actuar las comunidades universitarias. Lo deseable es que las instituciones de educación superior, hablemos de todas las normales, de los tecnológicos, de las universidades, es que puedan allegarse por servicios educativos, por servicios de investigación, recursos propios. Y no solo dependan del erario público, porque eso, a propósito de lo que hablábamos de la autonomía, los vuelve más dependientes. En tanto, su presupuesto solamente venga o de la federación o del Estado y no generen ningún recurso propio, las instituciones están muy atadas a los criterios que le establece la autoridad educativa. Este es el común denominador de las instituciones de educación superior en el mundo. Generalmente tienen un financiamiento exterior del sector empresarial, de la sociedad en su conjunto, de los organismos en general, que les vuelve muy dinámicas, muy creativas, muy inventivas y sobre todo más autónomas. Mejorar la educación superior debe ser el objetivo del gobierno y la sociedad civil. La libertad de cátedra y de organización magisterial en las universidades y otras instituciones debe garantizarse. También la calidad de la enseñanza. La educación es la herramienta que desarrolla una sociedad y genera condiciones de bienestar para las familias en un ambiente de libertad de pensamiento. Y para hablar de la renovación de los consejeros del INE faltantes, ya está con nosotros aquí en el estudio Claudia Ivette García. Hola Claudia, buenas noches. Hola Adriana, un placer, buenas noches. Ahora que en San Lázaro los diputados anunciaron la reactivación del proceso de selección de los 4 consejeros electorales faltantes del INE, resulta indispensable la participación ciudadana. A México le urge la participación de ciudadanos comprometidos con la alta calidad de nuestros procesos democráticos. Y con alta calidad me refiero a transparencia, rendición de cuentas, a la fiscalización exhaustiva del uso de recursos públicos. En conclusión, a la verdadera ciudadanización de nuestro sistema electoral. Vamos a hacer un poco de historia. Para hablar de la construcción de los pilares democráticos en México, debemos remontarnos a octubre de 1990, cuando tuvo lugar un suceso que marcó un antes y un después en la vida democrática de nuestro país. Nació el Instituto Federal Electoral, el IFE. Aún con las limitaciones de un instituto recién creado en aquel entonces, el IFE se convirtió en el órgano especializado que debía consolidarse como un ente imparcial que diera transparencia a los comicios federales. Un dato importante es que desde que el presidente Manuel Ávila Camacho promulgara en 1946 la Ley Federal Electoral,
y se creara la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, el secretario de Gobernación en turno formaba parte de los procesos electorales en México. Sin embargo, el secretario de Gobernación, sexenio tras sexenio, desde mediados del siglo XX estuviera al frente de nuestro sistema electoral, restaba credibilidad a la autonomía del IFE en plena década de los 90. Fue hasta 1994 cuando se instituyó la figura de consejeros ciudadanos. Finalmente, la reforma de 1996 sentó las bases para la transformación democrática, apostando por la ciudadanización de los órganos electorales. La reforma electoral del 2014 rediseñó el sistema electoral mexicano, transformando al IFE en una autoridad de trascendencia nacional, el actual INE. Después de analizar la historia y el proceso de evolución de nuestro sistema electoral, la conclusión es muy sencilla. Los consejeros ciudadanos deben ser avales de nuestra democracia. Se prevé que el 22 de julio, en sesión extraordinaria, las propuestas para ocupar los 4 puestos disponibles de consejeros ciudadanos de INE sean votadas en el Pleno de la Cámara de Diputados. Nuestros legisladores nos deben estos nombramientos desde abril pasado. Estaremos muy pendientes. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Los esperamos.